No sé si les quedó algo ahí medio raro, que no, algún concepto que les quedó medio dando vueltas. ¿No? Bueno, si no arranco con con lo que tengo yo armado. A ver si... ustedes seis nada más, o hay seis, cinco, perdón, seis conmigo. ¿Hay alguien más inscrito en la materia para esperarlo? ¿O ya son ustedes? Sí, faltan 2 o 3 más, me parece. Bueno, eh, contamos 3 minutitos y arrancamos. Último, cualquier cosa va a salir acá y yo lo acepto. ¿No tuvieron problema para entrar sería la presentación, sería esta cosa, la parte virtual? Porque a mí me saltó un error, tuve que volver a iniciarlo. O entraron fácilmente acá al encuentro virtual. No, yo no tuve problema. No, porque Raponi lo había mandado al grupo Ah, de bien. la carrera, que estamos todos los años, y mandó ahí toda la chorrera de links. Así que era Está bien. Pues meternos ahí y buscar biofísica. perfecto. Porque yo mandé uno, quise entrar ahora y me saltó que no podía, el mismo que yo armé, no me dejaba entrar. Entonces tuve que volver a cerrar todo y volver a entrar de vuelta. Por si alguno de otros Ah, compañeros lo capaz porque pusieron. estabas con la cuenta personal y no con la institucional, porque esta Claro. me figura que es personal. Sí, porque esta la abrí de otra, donde yo trabajo en el Colegio Inmaculada. No pude usarla que usa Silvina porque no tengo eh, permiso institucional. Entonces armé de mi colegio, donde yo trabajo. Por eso capaz que le parezca otra información. Pero bueno, ahí voy a presentar. Me dice si se llega a ver algo, se llega a ver el power. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Perfecto. Profe, ahí avisó Luz que se le fue el internet. Ah, bueno. A ver si aguantamos un minutito, a ver si se engancha. Pero más o menos es lo que han visto, que es una magnitud. En criollo he dicho que es una magnitud, es todo lo que se puede medir. Vos lo que vos puedas medir con un instrumento y que tenga un valor, y un valor sea en cantidad, y darle un valor y una unidad, es una magnitud. Acá el ejemplo que dice son todas cuestiones, características que son conmesurables, que son medibles. Ahí entró Fabricio. Eh, entonces, por ejemplo, acá en la descripción habla de la manzana y la cereza, que la manzana y la cereza son rojas, y tenés un tren y un barco tienen diferentes tamaños. El color en sí no es algo que se pueda describir como mesurable, no se puede medir en sí si es más, qué número le puedo dar el color rojo, si le puedo dar alguna unidad o un valor determinado. Pero si uno puede medir, por ejemplo, la longitud de un tren o la longitud de un barco y comparar. Siempre las magnitudes se crearon para poder comparar cuestiones, lo que son características o detalles o objetos y poder diferenciar un objeto del otro. Entonces, lo que es la longitud o el volumen que ocupa un barco o un tren es una medición, es una magnitud que se puede medir, que en este caso se mide en metros o si es muy largo puede medirse en centímetros, pero no tiene razón medir en centímetros. Para poder darle una magnitud, uno tiene que darle un valor, que eso se llama es la cantidad, que es el número que representa esa cantidad y te permite comparar una magnitud con la otra. Por lo cual de esto nacen después lo que es la unidad fundamental, las unidades fundamentales. Que yo ahora sigo un poquito más adelante, le explico un poquito más qué son las unidades fundamentales y las unidades derivadas, o también conocidas como magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Vimos que es cantidad. Cantidad es el valor, que es el número que yo le doy. Y después tenemos acompañado de ese número, para poder identificar una magnitud, le tengo que dar un apellido. Para decir que estamos hablando de longitud, estamos hablando de volumen, estamos hablando de un tiempo.
Le tenemos que dar un apellido que es una simbología que sería, en este caso, por ejemplo, metros, centímetros. Esa unidad te permite comparar y poder diferenciar un objeto del otro. Y esa comparación, por ejemplo, puede ser la medición en centímetros. Por ejemplo, acá compara el lápiz, la longitud del lápiz, y se mide en este caso a partir de una regla, y nos da 5 centímetros. Entonces, según lo que vimos, una magnitud está separada por una unidad, que es la cantidad, perdón, una cantidad, que es un número, y una unidad, que es la sigla que identifica la magnitud que estás midiendo, la cualidad o característica. En este caso es centímetros. Y la magnitud lo que estás midiendo. Estas magnitudes pueden ser, hay dos clasificaciones básicas, que también se les pueden decir unidades fundamentales o derivadas, o también se les pueden decir magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las fundamentales, en este caso, según el sistema internacional, son en este caso 7. La longitud, la unidad básica de longitud en el sistema internacional es metros. La de masa, kilogramos, la de tiempo segundo, intensidad de corriente, amper, cantidad de materia mol, temperatura, Kelvin, y intensidad luminosa, que es candela, que es CD. Se llaman básicas o fundamentales porque están compuestas por una sola unidad. Kilómetro, kilogramo, segundo, amper, que es la unidad de corriente eléctrica, mol, Kelvin y candela. Principalmente ustedes van a trabajar, creo yo, van a trabajar más lo que es metro, el kilogramo, el tiempo. Intensidad de corriente es más la parte, capaz que lo llegan a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con las corrientes eléctricas, con las potencias eléctricas, con el voltaje. Y mol es de la química, que es la medida básica de química. Si uno ya empieza a combinar todas estas unidades, aparecen lo que se llaman las unidades derivadas o magnitudes derivadas. Por ejemplo, la velocidad es una combinación de la longitud y el tiempo. Es decir, se calcula, la velocidad es la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado. Entonces va a ser metros sobre segundos. Acá está con un exponente negativo, que significa que está debajo, que es metros barra segundos. La aceleración, que le he dado la definición, que es cuánto varía la velocidad en un tiempo, entonces la unidad queda metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza es una derivada, aunque parezca una sola unidad, que es Newton. Newton es una agrupación de varias unidades, que es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Trabajo y energía usan la misma unidad, que se llama Joule, que lo que ustedes trabajan bastante más conocida es caloría, que es parecida a la unidad, que es una equivalencia, que Joule en este caso es Newton por metro. Densidad, en este caso es kilogramos sobre metro cúbico. Volumen es metro cúbico. No son derivadas. ¿Se entiende la diferencia entre fundamentales y derivadas? Sí, profe. Bien. Acuérdense eso, fundamentales es una sola unidad y derivadas es la combinación de dos o más unidades. Lo que pasa es que después esas combinaciones se usan con tanta frecuencia que se les da un nombre propio, que en este caso la fuerza se le da una de las unidades de sistemas internacionales, es Newton, que es una combinación de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Joule también es una combinación de unidades. Hay un montón de combinaciones, con el voltaje, que se combina ampera, se combina el ampere con el coulomb, y se van combinando y después le dan nombres propios. Lo que nos Sí. decía, para separar un poco, u otra definición por ahí también, Sí. de la diferencia entre las fundamentales y las derivadas, Silvia nos decía que las fundamentales no se calculan, mientras que las derivadas sí. Exacto. Es,
Dicho de otra forma, no se calculan directamente, pero a veces uno Claro, despejando una fórmula para calcular, por ejemplo, la masa de un objeto, dependiendo de qué ley física, se puede calcular. Pero sí, tenés razón. Las, las derivadas sí o sí necesitan una fórmula para calcularse. claro, eso. Las, deriva- las fundamentales, vos tenés un instrumento para medir. Hay instrumentos para medir también lo que son las magnitudes derivadas, pero, por ejemplo, para medir la longitud, vos tenés una regla, una cinta métrica. Para la masa tenés una balanza, una báscula, el tiempo en un cronómetro, que son instrumentos que miden una unidad, pero necesitan las derivadas sí o sí una fórmula. Por ejemplo, para calcular velocidad necesitas distancia y tiempo. Para la aceleración necesitas además la velocidad y el tiempo. Para la fuerza aplicada necesitas la masa del objeto y la aceleración. Para el trabajo necesitas la fuerza y la distancia aplicada. Y así sucesivamente. La densidad es masa sobre volumen. Y el volumen es lado por lado por lado. Por ejemplo, el volumen de un cubo. Bueno, acá hay otro, lo mismo. Acá en este caso son derivadas. Acá hay más ejemplos de derivadas que tenés la superficie, que es metro cuadrado. eh, la aceleración que dijimos recién, que es metro por segundo cuadrado, que anteriormente acá aparecía con potencia negativa, pero es lo mismo que escribir lo que está acá, que es metro sobre segundo o por segundo. La aceleración es metro por segundo cuadrado, densidad es kilogramos sobre metro cúbico, o se puede decir kilogramo por metro a la menos 3, elevado a la menos 3. Y después densidad de corriente, que es amperio por metro cuadrado, son otras unidades que tienen que más con la parte que es electrodinámica. Después, esta magnitud es otra forma de clasificarla que le habrá dado Silvia, que es escalar y vectoriales. Acá hay otra definición de magnitud más sencilla, que es cualquier característica de la materia o de cambio experimental que se puede medir. Yo le agregaría que se puede medir a partir de un instrumento y que tiene como mínimo un valor y una unidad. Esto permite diferenciar dos tipos de magnitudes. Escalares, que solamente son aquellas que tienen solamente el número y la unidad. La masa tiene 10 kilogramos. Tiempo, 2 segundos. Y las vectoriales se le agregan dos componentes más, o dos características, que son la dirección y el sentido, y acá falta el punto de aplicación. ¿Qué es la dirección y el sentido? Que es medio complicado de entender. Cuando uno aplica una fuerza, uno puede levantar algo hacia arriba, o sea, levantar una mesa, yo estoy levantando una mesa, yo aplico la fuerza en una dirección vertical, así. No sé si me están viendo con las manos. Vertical. Eso sería la dirección, vertical. Ahora el sentido. El sentido es si yo subo la mesa hacia arriba o la bajo. Entonces estoy cambiando el sentido del movimiento, podemos decir, o de la aplicación de la fuerza. Eso es el sentido. O cuando muevo un objeto, empujo un objeto por una mesa o empujando un mueble a una fuerza y esa fuerza se va a mover en forma horizontal y lo puedo mover hacia la derecha o la izquierda. Después, esas magnitudes también están relacionadas a dirección y sentido con los ángulos. El ángulo te indica qué dirección tiene. Y el sentido te dice si va hacia la izquierda, si es positiva o negativo el movimiento, en el eje X o Y. Eso quiero ver más en matemática. Creo que tiene que ver con fuerzas. Otra vectorial es la velocidad. Cuando uno está manejando un vehículo, uno puede moverse en forma horizontal e irse al norte, al sur, al este, al oeste, eso serían los sentidos. Y cuando uno está en una subida, la dirección cambia, queda como una dirección más inclinada, que uno puede subir, puede subir en el plano, sería en lo que es el plano, o puede bajar, pero en forma inclinada. Entonces, lo que cambia ahí es la dirección. En vez de ser completamente horizontal, en este caso sería tipo oblicuo, sería la dirección.
¿Se entiende más o menos la diferencia entre dirección y sentido? Que es lo más difícil de entender a veces. O sea, otro ejemplo. Profe, perdón, Sí. ¿cómo andás? Hola. Pero no te veo la cara porque tengo el No, power acá. sí, no te saludé porque entré medio tarde y No no hay te problema. pude. Imaginé que era vos. No, que. ¿Cómo? Vos sos Franco. Vos sos. Fabri, Fabricio. Fabricio. sí. No, te quería preguntar Sí. que habías dicho de las magnitudes vectoriales, que digamos, la diferencia es que se le agrega la dirección, el sentido, ¿y qué más había Y el dicho? punto de aplicación. Punto de aplicación de Ah, donde se aplica la fuerza. Por ejemplo, una fuerza para mover, por ejemplo, una taza. ¿Cómo está? Esa es mi taza. ajá, Yo le aplico una fuerza acá abajo, ahí, y la levanto. Entonces, ese es el punto de aplicación. Entonces, claro. lo muevo de forma vertical, dirección, sentido, hacia arriba. Después, matemáticamente eso se puede hacer la dirección con el ángulo. Por ejemplo, en este caso, siempre el ángulo con respecto al punto de aplicación o un eje coordenado. Si es 90 grados, si es 120 grados, si es 20 grados de aplicación. Y después, los sentidos matemáticamente se ven con los signos. Positivo o negativo, en el eje Y o en el eje X. Eso tiene que ver más con el eje cartesiano. Y siempre las magnitudes vectoriales se representan con vectores que son como unas flechas que indican la dirección. ¿Se entiende más o menos cómo qué es una magnitud vectorial y una escalar? Las escalares son aquellas que no solamente tienen unidad y número. Es decir, no importa para dónde apuntan. Si vos tenés un litro de agua, no te interesa para dónde está apuntando ese litro de agua. Vos sabés que tenés un litro de agua. O tenés 20 segundos, el tiempo, por ejemplo, siempre va a ser positivo. No tiene para dónde apuntar o dónde aplicarse. O sea, no tiene dirección ni sentido. Por eso son escalares. ¿Estamos con eso o le quedó alguna duda más de esta parte? Clarísimo. Sí, Sí, profe. perfecto. Después, ¿qué es el Sistema Internacional de Unidades? Yo lo estaba nombrando antes. El Sistema Internacional de Unidades es un sistema donde están todas las unidades que son de magnitudes físicas. Estas magnitudes físicas trabajan con unidades determinadas, que la idea es de compartir esas unidades y que todos manejen el mismo lenguaje. Las unidades básicas, por ejemplo, del sistema internacional son el metro para la longitud, el kilogramo para la masa, no es el gramo, uno piensa que es el gramo, pero no, es el kilogramo. Para el tiempo es el segundo, no es ni la hora ni el minuto. El amperio, bueno, corriente eléctrica, Kelvin, mol y candela. Después, a partir de estas se combinan y forman las derivadas. Acá también aparecen las que llaman las suplementarias, que son, por ejemplo, el radián, que es la unidad de ángulo, que tiene que ver con los ángulos aplicados en sistema radián en vez de sistema sexagesimal. El esteroradián, que es otra forma, también tiene más que ver con la cantidad de ángulos en un sólido, eso tiene más que ver con la matemática. Pero eso se les conoce como unidades suplementarias. Ese radián lo van a manejar bastante en matemática. 2pi, 3pi, pi sobre 2. Medición. Entonces, vimos que el sistema internacional eligió ciertas unidades para las magnitudes fundamentales. ¿Qué es la medición? Es darle la dimensión a una magnitud a partir de una variable en relación a una unidad ya preestablecida y convencional. Dicho más en criollo, medir es darle ese valor y esa unidad que se utiliza a partir de un instrumento de medida. Estos sistemas de medición hay muchos. El que más utilizamos nosotros es el sistema internacional, pero no es el único. Tienen el sistema inglés, el sistema CGS, el MKS, el sistema técnico terrestre, que lo que cambian son las unidades. Acá les muestro algunos ejemplos. Tenemos el sistema
absoluto, que sería el sistema internacional, que es parecido al MKS, longitud metro, masa kilogramo, tiempo segundo, temperatura Kelvin, candela, eso ya lo vimos. Acá está la unidad de fuerza, que es la derivada, que fíjense cómo está armada, es kilogramo por metro por segundo al cuadrado. La velocidad metro sobre segundo, aceleración metro segundo al cuadrado. Lo de Joule que vimos hoy, que les dije que era derivada, que es Newton por metro. En este caso la de potencia, que se mide en watts, que es Joule sobre segundo. La de presión, que es pascales, que es Newton sobre metro cuadrado. Y calor, que es en este caso calorías. En el CGS cambia, por ejemplo, en vez de ser la masa kilogramo, es gramo. Temperatura es grados centígrados. La fuerza se mide en DINA, en vez de medir. Y DINA es gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Velocidad centímetro segundo, aceleración. Fíjense que se va usando las unidades que están en las fundamentales. Se usa el centímetro, se usa el segundo. La energía es el ergio, usa DINA, usa una unidad anterior. La potencia en este caso no tiene una unidad definida, sino depende de la energía, que es ergio sobre segundo. La presión es DINA sobre centímetro cuadrado, calor-caloría. Después, el del FPS, ese no lo usamos, que es petapié, libra, Fahrenheit. Son unidades que nosotros no lo usamos, los ingleses pueden usarlos un poco, o los lugares así anglosajones. Y después está el europeo, que es el UTM, que es el técnico, que a veces aparece en los libros de física, que es kilogramos fuerza en fuerza. La masa es unidades técnicas de masa, UTM, significa unidades técnicas de masa. La velocidad sigue siendo metro por segundo, la aceleración sigue siendo metro por segundo al cuadrado. La energía en este caso va a ser kilogramos fuerza por metro, potencia kilogramos fuerza por metro por segundo cuadrado, por segundo, perdón. Y el inglés, que es muy parecido al que vimos del FPS, tiene pies, tiene libra. ¿Se entiende esto? O sea, el que más se utiliza, que vamos a ver, es el sistema internacional, que es parecido al MKS, y puede aparecer algo del europeo, que es el técnico, sistema técnico. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Voy muy rápido. No, vamos Vamos bien, bien. profe. Todo bien. Bien. Tipos de medida. Ustedes cuando miden una característica, cualidad o magnitud, puede ser de dos formas. De forma directa o de forma indirecta. Directa es usar directamente el instrumento. Yo cuando hablo de instrumento, ese instrumento puede ser algo físico como una regla, sencillo, analógico, como una regla, en este caso un transportador para medir un ángulo, puede ser una probeta para medir mililitros, litros, una balanza. Entonces son, cuando uno directamente usa el instrumento, es una medida directa. Directamente uso el instrumento, la herramienta y obtengo la información. Acá el ejemplo que le da es la longitud de una mesa con una cinta métrica, la velocidad del automóvil con un velocímetro, la temperatura de un enfermo a través de un termómetro, en este caso desde mercurio, la hora con un reloj o un cronómetro, etc. Esas son medidas directas. Después están las medidas indirectas. ¿Qué piensan que son las medidas indirectas? Si es directa es directamente con el instrumento. ¿Cuáles serían las indirectas? A través de cálculos. Exacto, a través Con de una cálculo, fórmula. con fórmula, a través de leyes físicas. Es la aplicación de fórmulas. Por eso es una medición indirecta. Medimos una variable, por ejemplo, queremos calcular la fuerza aplicada, entonces, o la densidad, que es la más fácil de aplicar. Densidad se calcula, por ver si tengo acá la fórmula, si aparece por acá. ¿Se acuerdan lo que es densidad? ¿O les suena? Masa sobre volumen. Exactamente. Necesitas medir dos magnitudes, que es la masa y el volumen. Entonces vas a usar dos instrumentos. La masa, que con la balanza,
y el volumen con un instrumento volumétrico que puede ser una probeta, o si es algo muy pequeño, con una pipeta o por ejemplo con un matraz, dependiendo que estás midiendo en volumen. Casi siempre si yo quiero medir la densidad de un cuerpo sólido, lo que hago es medir su masa por una balanza y después calculo su volumen a partir de si es un cuerpo irregular, sumerjo el cuerpo en una probeta grande, donde entre el cuerpo, y esa diferencia, si ya tenía líquido esa probeta, agua en este caso, y esa diferencia de volumen que hay antes de que yo agregue la piedra y después de que yo agregue la piedra, por ejemplo, quiero la densidad de una piedra, esa diferencia de volúmenes es el volumen del objeto. Es decir, repito, tengo el probeta con agua que dice 50 mililitros. Tiro la piedra y el líquido sube hasta 60. Entonces, esa diferencia de 50 a 60 es el volumen de la piedra. Entonces yo estoy calculando el volumen a partir de indirectamente. Después, con ese dato, que es el volumen y la masa, uso la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen, y calculo la magnitud de densidad. Acá los ejemplos que aparecen, como explicaba recién, como hablábamos recién, que es a través de una fórmula o una ley física. En este caso el ejemplo que es de la velocidad de un móvil, que cuando uno no dispone en velocímetro, lo que hace calcula, mide la distancia que recorre o los kilómetros que recorre y también calcula el tiempo que le lleva a recorrer esa distancia y a partir de la ecuación de velocidad, que es distancia y tiempo, calcula la velocidad. La aceleración de gravedad, por ejemplo, también se puede calcular a partir de fórmulas de caída libre, que se lo van a ver un poquito más adelante. A partir de la fórmula de caída libre, uno suelta un objeto, calcula la altura donde lo suelta y el tiempo que llega al suelo y puede indirectamente calcular la aceleración de gravedad. Le explicaron la diferencia entre aceleración y fuerza de gravedad, ¿no? Porque son dos conceptos diferentes. Sí, profe, Silvita nos dijo algo, pero igual no me acuerdo bien cómo era, pero sí nos había explicado. Bien. Básicamente, la aceleración de gravedad es una aceleración, es cómo aumenta la velocidad de un objeto siempre apuntando, siempre en caída. Esa es la aceleración de gravedad, que se calcula a partir de una fuerza, un cálculo que se llama de fuerzas gravitacionales, que siempre es constante. Y la fuerza de gravedad realmente es el peso, es cuando yo calculo la fuerza aplicada, va a ser la masa del objeto por la aceleración de la gravedad, que casi siempre es 9,8, 9,81, siempre se redondea a 10, que sería la fuerza peso, que tiene dirección vertical y sentido hacia abajo. Estos tipos de mediciones, como toda medición, genera errores. Hay dos tipos de errores sistemáticos y errores aleatorios. Los sistemáticos son aquellos que se pueden atribuir a alguna ley física y se puede corregir esos errores. Por ejemplo, que el instrumento está desgastado, que es viejo, que estás midiendo con un ángulo que no corresponde, está mal diseñado el instrumento, o está mal hecha la calibración del instrumento, no está calibrado. Muchas veces las balanzas, por ejemplo, las balanzas tienen como un globito atrás que te miden que si está balanceado o no, un globito de aire, de líquido, que hace que tiene que estar en un punto intermedio para que quede bien calibrado. O usaste mal la fórmula. Eso sería un error de medición en sistema, errores sistemáticos, que son atribuibles a leyes físicas y que se pueden corregir. Después están los
errores aleatorios. Aleatorios es algo que no se puede evitar y no se pueden modificar. Por ejemplo, el ambiente físico o fallas del operador, por lo cual no se atribuyen a ninguna ley física. Estos pueden ser un error en el sistema electrónico del instrumento, un error en la interpolación de medidas, cambios de temperatura. Los cambios de temperatura afectan mucho a los instrumentos de medición. Errores de muestreo, es decir, que cuando uno saca la muestra está contaminada o está mal recogida, es decir, no se sacó la proporción que se tenía que sacar o en el punto tenía que sacarse, o la zona tenía que sacarse esa muestra, o alguien transcribió mal los resultados, los datos que obtuvieron. Eso sería un error aleatorio. El error absoluto. Son estos errores que vimos en se pueden calcular a partir de formas de errores. El conocido error absoluto. El error absoluto se establece como la diferencia entre el valor medido y el valor tomado como exacto verdadero. Que ese valor exacto verdadero se toma como va a ser el promedio. Por ejemplo, si uno tiene que medir, por ejemplo, en una carrera, en ejemplo acá, de 400 metros, y hay 3 personas que están midiendo el tiempo con un cronómetro, cada persona se le atribuyen los errores aleatorios que aparecen hoy. Sería la velocidad para medir, si el cronómetro está en buenas condiciones, la sensibilidad de la persona, la cuestión de la vista, a ver si puede llegar bien en el punto exacto donde justo cruza y aprieta el botón. Entonces, casi siempre cuando se hacen mediciones, se hacen varias mediciones para poder disminuir ese error. Y a partir de esas varias mediciones se calculan los errores absolutos y relativos. Esta es la fórmula que dice acá, que dice x más menos e, significa x es el valor de la medida y e es la incertidumbre del resultado, es decir, el error absoluto de la medida. ¿Cómo se determina ese error? Primero se calcula el promedio o media aritmética. Que es decir, si yo tengo varias medidas, calculo el promedio a partir de la suma de los valores y los divido por la cantidad de valores que había. Y después se calculan los errores absolutos de cada valor. Lo que se hace para calcular el error absoluto es el valor absoluto de la diferencia entre el promedio y el valor medido. Ahora le muestro un ejemplo para que se entienda porque queda medio por el aire. Y se expresa de esta forma acá, valor más menos el error absoluto. El ejemplo es este acá. Por ejemplo, acá tenemos 5 personas que miden con el cronómetro. Y miden miden el tiempo de llegada a la meta, que son los segundos. En este caso, el primer operador mide 56,6, el segundo operador 56,1, el tercero 56, el cuarto 55,9 y el quinto 56,4. Todas son parecidas o están cercanas, pero no son exactamente iguales, por lo cual hay que hacer un promedio. Sumamos los 5 valores, los dividimos por 5. Eso nos da 52,6. A este también se lo dice al promedio, se lo conoce como valor verdadero, porque es el valor promedial de todos los valores calculados. Para calcular el error absoluto, lo que se hace es hacemos una resta entre el valor medido, el directo, menos el valor verdadero, y nos queda el error absoluto. Y siempre se toma como el valor absoluto como módulo. ¿Se acuerdan lo que es el valor absoluto módulo? Capaz les digo eso y no se acuerdan. Sin el positivo y el negativo, digamos, lo que vale sin importar a qué distancia está del cero, digamos, en la Sí. recta. Sí, el valor absoluto, como dijiste recién, es la distancia de cualquier número a cero. Como yo tengo menos 2, hay 2 unidades hasta el 0, y si yo tengo 2, hay 2 unidades hasta el 0. Entonces siempre da positivo el absoluto. O el módulo también se le dice.
Entonces, cuando yo hago la resta, que es valor verdadero menos, valor medido menos valor verdadero, en este caso me da 0,4, positivo. Y así todo da positivo. Una vez que tengo este valor, es qué tan alejado está el valor medido del promedio, es decir, del valor verdadero. En este caso hay un alejamiento 0,4 segundos. Y se calcula a partir de estos dos valores el error absoluto promedial de esto, que es lo que está acá abajo. Que es la simbología acá, el error absoluto es igual a error absoluto 1, más error absoluto 2, más 3 y todo lo que haya, y lo dividen por la cantidad que hay. El promedio siempre es igual. No sé si ustedes tienen algo de estadística o en matemática, que le hacen calcular la media, Sí, la en primer mediana. año está matemática y bioestadística, que se da más bioestadística que matemática, y se toma todo esto de las frecuencias, las medias, Claro. las medianas, todo Tiene- esto. En este caso sería, acá en este caso se usa solamente el promedio, la media aritmética, o por ahí la mediana, que es el punto intermedio de todos los valores. Después está la moda, que la moda es el que se repite más veces. Entonces calculamos el error absoluto. Ese error absoluto promedial, que está acá abajo, el cálculo, me da 0,24. Y entonces, ¿cómo se expresa el valor del tiempo? Se pone el promedio, que les digo que es 52,2, más menos 0,24 segundos. ¿Se entiende? El más menos significa que se mueve entre 50, acá lo escribí abajo, entre 55,96 y 56,44. Ese es el intervalo en que se mueven los valores, entre 55,96 y 56,44. Eso es más, a uno le restás, si vos le restás 56,2 menos 0,24 te da 55,96 y si le sumás te da 56,44. Que es el intervalo de dónde está, o sea, te está diciendo entre qué valores se encuentra el valor verdadero. Esa es la tasa de error. Muchas veces en los instrumentos de medición les dice, cuando vean las probetas o las probetas o pipetas, les dice, mide 10 más menos 0,1. Entonces es la precisión que tiene el instrumento. ¿De esto le queda alguna pregunta? No, profe. No, ¿Todos entendieron? Porque esto medio tiene sus vueltitas. Y después nos queda el error relativo. Como todo, error relativo nos da una precisión de lo que estás midiendo. El otro te permite dar el valor verdadero, cómo expresar un valor. Y el error relativo te da una precisión de estas medidas. Por ejemplo, acá dice, si el error absoluto es 0,24 segundos, si yo hago la división, en este caso, el error absoluto se calcula dividiendo el error absoluto sobre el error relativo. Perdón, el error absoluto sobre el promedio. Acá abajo. Acá está la fórmula. Error relativo es error absoluto sobre el promedio. En este caso le da una precisión, de un error de precisión, mejor dicho, de 4,7%. Cuando se lo multiplica por 100 después. Pues el valor da 0,0427 y cuando se multiplica por 100 da 4,7. Cuando se multiplica por 100 se le llama error relativo porcentual. Y esto da qué tan preciso fue la medida. Cuando uno calibra a veces un instrumento, calcula los errores y trata de buscar el instrumento que tenga menos error relativo, que el porcentaje sea lo menor posible. Si el porcentaje está muy elevado, significa que se están midiendo mal o uno de los datos puede ser que es erróneo o está fuera de del promedio. Bien. Bueno, como parte de actividad, ahora que ya aprendieron a hacer la parte de errores, les propongo que traten de, vamos a probar a hacer esto hoy, lo hacemos al mismo tiempo, ustedes lo van haciendo y me van diciendo, probar cuál de estas dos medidas, una medición de un libro y medición de una pizarra, cuál fue más precisa para medir.
Así que les dejo esta pantallita acá y les doy un ratito para que puedan calcular. Les dejo a ver, la tablita. Esta es la tablita. Ustedes ponen acá, por ejemplo, iría medición, valor medido, el promedio iría acá, la diferencia y calcular el error absoluto. No sé si se entiende cómo hacerlo. ¿Todos que están ahí todavía vivos? Me dicen, no, no tengo la idea cómo se hace. Sí, sí, estamos acá, estamos acá. Sí, acá estamos. Bueno, más o menos, a ver si van calculando el promedio y vamos resolviéndolo. A ver cómo les va con esto. Son 4 números cada uno. Primero calculan el promedio y después hacen el error absoluto. Les dejo 15, 20 minutos a ver si avanzan un poquito, si se entienden. Profe, perdón. Sí, Una vez que sacamos el promedio, después, una vez que tienen el promedio, tenés que estabas hacer... muteado. Perdón. Una vez que tenés el promedio, lo que tenés que hacer es calcular, ahí te muestro, haces una resta de cada valor de los 4, o sea, promedio menos valor, promedio menos valor, promedio valor, Bárbaro. y ahí te da error absoluto de cada uno. Una vez que tenés de cada uno, haces un promedio de esos error absoluto Listo. y ahí tenés error absoluto de la medida.
Gracias. Profe, el error absoluto no te puede dar negativo. No, ¿No? no, porque vos es una diferencia y es un valor absoluto. Siempre, cuando vos restás, haces la resta, siempre te da positivo porque el resultado es un valor absoluto. Ok. Profe, a mí me da negativo, no sé por qué. O sea, ¿Cuál te da capaz que estoy negativo? haciendo algo mal, pero. ¿Las restas? ¿Estos? ¿Son Está acá? muteado por la duda. ¿Esto te da negativo? Restar promedio menos valor medido. Es llegarte, te va a dar negativo, pero el resultado te pones que escribir en positivo, porque es un valor absoluto. Porque muchas veces cambia, por ejemplo, de acá abajo es 56,2, 56,9 menos 56,2, tendría que dar menos 0,3, pero como es un valor absoluto, se escribe como 0,3 positivo. ¿Por qué te digo que lo pongas positivo? Porque cuando vas al promedio, si vos lo pones negativo, te va a restar los valores y te va a dar cualquier cosa en el promedio.
Ahí No sé. está. El Está. promedio de error absoluto. Ok, ok. Ahora sí. Profe, ¿el Sí. error absoluto tiene que dar todo el resultado igual? Esto es el error absoluto de cada uno o el promedial. El de cada uno va a variar. O sea, si vos es este menos este, te tiene que dar diferente. Acá te da un número. Después cuando hagas el otro te va a dar diferente. A veces se pueden repetir. Pueden haber dos o tres iguales. Pero Sí, después cuando vos promedias el error absoluto tenés uno solo. listo. Sí, sí, no, el error absoluto de cada uno. Claro, cada uno puede, a veces si está muy bien hecho, o sea, está bien medido las cosas, le van a dar casi igual el error absoluto, poca diferencia. Ahora, se van a dar cuenta cuando las medidas están mal hechas es porque empiezan a variar mucho los errores absolutos y entonces ahí hay un problema o de medición o de instrumento. Pero casi siempre, si Listo. está bien hecho medido, tendría que darle parecido, algunos se pueden repetir. Entonces no me preocupo por, yo qué sé, 50 centésimas de diferencia. No, no, eso no, no, no. Listo. Bueno,
Cuando estén me dicen y revisamos el Espero paso. haberlo hecho bien. Espero y revisamos el Espero paso. haberlo hecho bien. Bueno, a ver qué salió. Es muy mecánico todo. Después siempre es igual. O sea, calcula el promedio, se restan los errores absolutos, el promedio error absoluto. Y después se expresa el valor, se pone promedio, más menos error absoluto. Y después para ver la precisión, se usa error relativo. La precisión de las medidas. Y podés comparar dos medidas. ¿Qué era lo que había que calcular entonces de los dos? Ahí abajo. Vos tenías que La hacer media, la o media sea, aritmética de las dos. El promedio, exactamente. el Sí. promedio de los dos. El error absoluto de los dos. Ajá. Y después el error relativo de los dos. Y después se comparan los dos y te das cuenta cuál es. Lo que vos podés comparar entre dos medidas es error relativo. Entonces, ¿cuál fue más exacta? ¿La medición del libro o la medición de la pizarra? Ah, solamente del primer. Ah, esa parte. Y acá le dice que la cinta métrica que se usó tiene precisión de 1 milímetro. Que significa que la división más pequeña, que se llama apreciación, es 1 milímetro, lo máximo que se puede ver, que es la linita chiquitita. Ok, creo que hice cualquier cosa entonces. Ahora vamos a ir viendo. Yo lo tengo hecho para ir viendo y lo vayan revisando. Si quieren, ya lo vamos viendo. Cuando decís más menos, es esto de que el valor más el error absoluto o menos el error absoluto es en esa franja donde se va a encontrar. Exactamente. Ah, El intervalo franja entre donde se encuentra el valor verdadero. claro. Ok. Profe, ¿Sí? había que sacar el promedio del error absoluto también. Claro, porque vos para poder expresar el error absoluto final, necesitas, porque Ajá. ese error absoluto es de cada medida. Vos necesitas el error absoluto total de todas las medidas, que es el promedio del error absoluto de cada uno. O sea, se suman Y, todos los errores y una absolutos. vez y una vez que tenemos el promedio del error absoluto, ¿ya está o Ya tengo que está. compararlo? No, ahí tenés la forma de dar el valor. Vos pones, para poder expresar el valor en un informe, por ejemplo, Ajá. se pone el promedio más menos el error absoluto promedial. Ah, Así se ok. expresa el valor. Ahora, vos querés Ok. comprobar si es preciso, lo querés comparar la precisión con otras mediciones de otro aparato, entonces calculás el error relativo. Ah, ok. Ok, ok. Y ahí lo comparás con otra medición. Por ejemplo, acá la idea es compararlo con la medición del libro con la medición de pizarra, usando la misma cinta métrica. Si esa cinta métrica es más precisa, sirve más para medir, este instrumento es más preciso para medir un libro, o que es más chiquito, o medir una pizarra. Si tengo que elegir otro instrumento para que sea más preciso. Profe, tengo una duda. Sí, decime. El error relativo Sí, se mide con el error absoluto sobre el promedio de qué. el promedio de la medida por ejemplo, del libro. El error absoluto total, Ah, entonces hay que hacer. Ajá, vos viste que error relativo, para ser relativo estás el promedio. Sí o sí. Error ajá, en absoluto, perdón. Estás el promedio. Entonces, vos lo calculás, por ejemplo, el promedio de medidas de medición del libro. O sea, 21,9 más 22,2 más sí, 21,9 más 21,7 dividís por 4. Ahí tenés el promedio. sí, Con ese promedio, después haces las restas y calculás el error absoluto de cada medida. Y ajá, una vez que tenés error absolutos de cada medida, haces un promedio de eso y te da del error el absoluto. error absoluto y te da error absoluto total. Con eso vos podés Ajá, expresar la información. Ahí expresás la información. Vos ponés promedio sí, común, el promedio que gusta al principio, más menos el promedio del error absoluto. Ahí expresaste el resultado. Ahora, ¿querés comprobar, ver qué precisos fueron tus mediciones? Entonces, lo que vas a hacer es
tomás el error absoluto promedial del más menos y lo dividís por el promedio. Entonces, esa división, después, si querés o no, eso depende, lo multiplicás por 100, te da un por ciento. Ese porcentaje te dice qué tan preciso fue la medición. Si un porcentaje pequeño, por ejemplo, 2,3, 4, fue bastante preciso. Ahora, si te da 40, 50, ya hay ciertos errores, hay algún error en algún lado. Claro. A mí uno me dio 1000 y algo, o sea, una guasada. Ahora vamos a ver cómo. Seguiremos viendo. A ver. ¿Cuánto les dio el promedio? Em, Del libro a mí me dio 21,9. Bien. Sí, eso da, acá me dice 21,875, aproximadamente Sí. 21,9, sí. A mí me dio 21,92. No sé. A ver. Porque es 21,9. Tengan cuidado en la calculadora cuando lo hacen, si vas en calculadora científica, háganlo entre paréntesis, pongan paréntesis 21,9 más 22,2 más 21,9 más 21,7, cierren el paréntesis y después dividen por 4. Ahora, si lo hacen o hacen primero la suma, al resultado lo dividen por 4 y ahí le da el promedio. Porque si ponen todo Claro, junto yo en la hice eso. calculadora, si ponen todo junto en la calculadora, le va a dividir el último número. Va a ser, la calculadora Claro, le va a tomar esto, le va a sumar 21,9 más 22,2 más 29,9 más 21,7 dividido 4 y divide el 21,7. Todo lo otro se olvida y lo suma. Tengan cuidado con eso. claro, yo le hice así, hice primero la suma y después lo dividí. Porque le hice el celu, por eso. Yo creo que la tengo en el celu. A ver si. Yo Supuestamente. también hice primero toda la suma y después al resultado lo dividí por 4. En realidad me da 9. 21,925. Sí, a mí también me dio eso. No sé Ah, por qué. Y que sería 21,9 redondeado. Lo claro, sí, redondeamos sí, bien. redondeado. Es verdad. Otra cosa que no está acá se llama cifra significativa. Después nos vemos el martes y lo explico bien. Cifra significativa es, fíjense que acá en el libro todo el dígito que tiene, hay un solo dígito después de la coma. 21,9, 22,2, 21,9, 21,7. O sea, son tres cifras significativas. En el resultado tendría que tener también tres cifras significativas. Por eso se redondea. Claro, Claro. claro. Bueno, sí, da 21,9, le ponemos ahí. Y el de la pizarra le dio, acá dice que da 283,3. A ver, A mí me dio 285,9. vamos a A mí recuperar. también. No sé qué hizo otra gente. Otro lo saqué de un libro. Ah, será porque no lo dividí, creo. A ver, A mí también me dio 285,9. a mí me dio que como está ahí, voy a probar de vuelta. 283,6 más 283,1 más 283,3. Le Dividido falta 3. un resultado igual ahí, porque falta el Ah, 293,7. claro, hay un error acá. Eso te iba a decir. Tienes razón. Sí, entonces está bien de ustedes. Hay un error de. No lo revisé eso. ¿Cuánto les dio? 285,9 aprox. Ujú. Sí. Ahí Bueno, está. perfecto. Después hay que hacer acá ya directamente le da el error porcentual medido. ¿Ustedes cuánto les dio el error absoluto? Promedial. A mí El del- 0,13 me dio. a mí 0,13. también, Sí. el del libro. 0,135, sí. Está bien. Pero redondeado en 3 dígitos, 13. Claro, exactamente. Y el, y el, y y el a- otro, ¿Cuánto les dio? 3,88. Me sé medio raro. A ver. Ese es el que hice mal porque no había dividido el resultado, por eso el promedio me había dado 1147,7. ¿Y A a mí todos les me dio dio, eso? no, a mí me dio 4,38. Bien, porque ahí juega, esa parte juega mucho en cuánto redondearon los errores absolutos de cada uno. Tiene que estar, sí, más o menos 3, algo.
pero como algo, porque ahí depende de qué tan redondearon, o sea, si usaron dos Claro, cifras significativas o usaron todos los números. Entonces cambia un poquito. Claro, yo usé más números por eso. Pero si lo hubiera hecho como vos decís, seguramente me hubiese dado así, como vos dijiste. Sí, no hay mucha diferencia entre 3, ¿cómo te digo? 3, algo. 3,88. Y la otra compañía le dio 4. Sí, a mí me dio 4,38. Sí, hay una pequeña diferencia por eso, por la cifra significativa. No está mal, porque si uno mira los valores con respecto, acá está mal, porque justo calcularon mal, pero no es una diferencia muy elevada. Además es un valor más grande. Pasamos de 21 a 2,90 y algo, entonces el error es un poquito más grande. ¿Se entiende? En el error absoluto no se puede ver no puedo comparar las dos precisiones porque son valores de medidas diferentes. Uno mido 21 y otro mido 280 y algo, entonces no se puede comparar directamente en el error absoluto. Para poder compararlo, uso el relativo. ¿Y cuánto le dio el relativo? Que esto está mal, porque estaban haciendo mal el cálculo, pero... Ese yo no lo hice porque no sabía cómo hacerlo. O sea, Tenés yo que... llegué hasta el más menos y chao. Bien. ¿Viste lo que te queda en el más menos? El error absoluto. Sí. Eso lo dividís por el promedio. O sea, yo tengo 21,9 más menos 0,13, por Bueno, ejemplo, el libro. bien, entonces sea 0,13 dividido 21,9. Ah, Por 100. sí, ok. Ah, nada que ver. Yo había agarrado el 21,9 más 0,13 y después 21,9 menos 0,13 y me dio ahí dos valores. Claro, esos son los dos intervalos. Está bien, así se puede expresar el resultado, no es que está mal lo estás haciendo. Pero para error relativo tenés que usar el 0,13, que es el error absoluto, dividido el promedio. Ok. Y ahí te da el error relativo normal. Si vos lo multiplicas por 100, te da el porcentual. El porcentual es más fácil de ver. Ok. No sé cuánto les digo. ¿Puede ser 0,59% o es muy poco? Sí, puede ser, ¿por qué no? Porque acá da 0,457, o sea, 0,5 por ahí. Está bien. 0,59. Y el de la Acá. pizarra es poco error tiene. Si ustedes se fijan, los valores se me fue, acá, no son muy distantes. Es 21,9, 22,2, 21,9, 22. Hubiera pasado que uno Claro. mide 40, ponele, o 38. En ese cálculo se iba a ver acá, se iba a ver que te da como 40% de error. Entonces, uno de los datos ahí te hace pensar que alguien midió, o la persona midió, el instrumento midió un número mal. Tenés que volver a hacerlo. O descartar ese valor que está medio de más. Ese está bien, el error es muy pequeño. La precisión es bastante buena. ¿Y el otro cuánto les dio? El de la pizarra. Recién corregí todo el ejercicio, así que te digo. Ahí lo estoy haciendo yo. Dale. ¿1,36 puede ser? No lo calculé porque acá está mal hecho. Mm. No sé si alguien más lo pudo calcular. ¿Lo multiplicaste por 100? A mí me dio 1,32%. Entonces, ya hay una diferencia. El otro es 0,5, más o menos, 1, algo. Entonces, se utilizó el mismo instrumento para medir, supuestamente. Es la misma regla. Entonces, la regla tiene menos precisión sería en una pizarra. ¿Por qué? Porque es un elemento mucho más grande. Necesita 1 metro para medir. Claro. O un instrumento con mayor precisión. La regla Claro. tiene mejor precisión para medir objetos más pequeños. Entonces, ese porcentaje que les dio, aunque es 1% es poco el error, que si la precisión es muy buena, sigue siendo buena, 1% es buenísima la precisión. Pero si yo lo comparo, es más preciso para medir objetos más pequeños como un libro. Una regla. Esa es la idea de usar un error relativo. ¿Se entiende para qué sirve todo ese tipo de cálculos? Sí.
O sea, siempre va a ser entre dos, digamos, entre dos grupos de datos, digamos. Claro, se puede calcular relativo y decir, bueno, fue muy preciso porque nos dio 0,5%, nos llegó al 1%, o se puede comparar dos medidas. Ok, Si un instrumento mide mejor que otro, por ejemplo, uno que se usa en física es calcular la densidad a partir de la fórmula, que es masa sobre volumen, hacer 5 valores, o calcular la densidad a partir con el densímetro. No sé si llegan a ver en química un densímetro. ¿Lo vieron alguna vez o lo escucharon? Entonces se compara qué instrumento es qué es mejor, usar el densímetro o calcularlo con fórmula. Entonces a partir de eso vos tenés una apreciación. Lo que pasa es que se complica, nosotros eso lo hacíamos en química general, que se usa una fórmula. Con una fórmula se tiene que hacer algo estadístico, se llama mínimos cuadrados, pero se puede comparar. O con dos reglas diferentes, o con dos balanzas diferentes, de diferentes tamaños. Entonces vos comparás cuál es más precisa. Bien. Hasta acá, ¿se entendió toda esta parte? Yo tengo una duda Sí, que decime. todavía me quedó del error relativo. Con respecto a la formulita, ese 0,1 es el promedio del error absoluto, ¿no? El de arriba sí, es el promedio de error absoluto. Ah, ok. Entonces, para calcular el error relativo es igual el error absoluto promedio sobre el promedio de las medidas. Exactamente. Ah, genial, genial. Sí. Gracias. Y siempre te va a quedar, siempre les va a quedar 0, algo. Siempre queda 0, algo. Si les da un número gigante, por ejemplo, le da 50, sin multiplicar por 100 es porque o pusieron al revés los números, pusieron arriba el promedio, abajo el error, o hay problemas de cálculo. Pero siempre tiene que darle menor entre 0 y 1. ¿Se entiende? Cuando multiplican por 100, ahí se va el porcentaje. Si hubiera claro. sido si le hubiera dado 0,8, por ejemplo, y la multiplicación le queda 80%. Tiene error altísimo. Pero es que el resultado de error relativo fue menor a 1. Pero cuando lo multiplican por 100, ven ahí ya la precisión. Es más fácil de observar la precisión. No sé si cerré la idea con eso. ¿Se cerró la idea? Sí. Sí, se Gracias. entendió. Bien. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Si no tienen ninguna consulta, una pregunta. Profe, yo te Sí. quería avisar que a Cande se le cortó la llamada y no podía volver por Bien, internet. sí, vi que estaba Por la tildada duda. la pantalla. Bien, Ajá. póngame ahí en Yo el después chat. les paso las Dale. cosas. No sé si te voy a pasar la asistencia después. Pásenme No. en el chat, poner el de ella si querés también. En Dale, el chat escriban su nombre y apellido y después yo paso la asistencia. dale, listo. Así yo cuando ahora ustedes salen, yo paso eso. Ok. Perfecto. Bueno chicos, espero que se haya entendido. El martes cualquier cosa, el martes me ven a mí, así que me preguntan de vuelta sobre el tema y avanzamos un poquito más sobre este tema. Cualquier duda, el martes me preguntan, no hay problema. Perfecto. Dale, profe. Un lujo. Después, Asami, vos tenías mi número, mandás un WhatsApp y te mando el Power, así lo tienen todos los chicos. Dale. Gracias, Fabricio. Gracias. Chao, profe. Bueno, Gracias. profe, Adiós. gracias. Suerte.